Buen día, estudiante, bienvenido una vez más a tu clase de probabilidad y estadística. En esta ocasión hablaremos acerca del segundo bloque, que se llama descripción gráfica de un conjunto de datos. Así que te invito a poner mucha atención y ve tomando apuntes en tu libreta. Las tablas y las gráficas pueden utilizarse para comunicar información y como instrumento de análisis de datos, así como para memorizar una gran cantidad de información de forma eficiente. Dentro de la estadística vamos a encontrarnos estos tipos de gráficos que nos van a mostrar mucha información. Esto nos ayuda a comprenderla mejor, da una visualización muy agradable de los datos y fácilmente podemos hacer comparaciones o tomar las decisiones. Pero para elaborar este tipo de gráfica debemos tener un proceso previo con los datos para poder estructurarlos y poder realizar. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando en esta clase. Es importante conocer los siguientes términos para poder crear nuestra tabla de datos. El primero de ellos es la distribución de frecuencia. ¿En qué consiste la distribución de frecuencia? Como su nombre lo dice, la primera es frecuencia absoluta y se representa por la letra F. ¿Qué quiere decir esto? Es el número de veces que se repite un dato. A eso lo vamos a conocer como frecuencia absoluta. El número de veces que se repite un dato. De igual forma vamos a encontrar la distribución de frecuencia llamada frecuencia absoluta acumulada. Esa se va a representar por FA, como lo pueden ver. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos anteriores, lo que incluye también el dato mismo del cual se busca su frecuencia acumulada. Ahorita parece algo confuso, pero cuando lo veamos en la práctica vamos a entender cómo se saca la frecuencia absoluta acumulada. Uno más vamos a conocer como la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Se denota por FR. Es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen al conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Es una división. Es una división entre mi frecuencia y el total de los datos. Eso me va a dar como resultado mi frecuencia relativa. F entre el total de los datos. El siguiente elemento es la frecuencia relativa acumulada, denotada por FRA. Hasta un dato específico es la suma de la frecuencia relativa de todos los datos anteriores, incluyendo el mismo del cual se busca su frecuencia. ¿Qué caso particular tiene? Que cuando lleguemos al final de los elementos debemos de obtener el número 1 o el valor más aproximado a 1, que puede ser 0.98, 0.99. Está dentro de esos rangos, del 0.98 inclusive hasta el 1 de manera exacta. Y en este momento se preguntarán, ¿y eso para qué nos sirve o cómo lo vamos a estructurar? Se utiliza una tabla, la tabla llamada distribución de frecuencia. Esta tabla va a estar compuesta por múltiples columnas, donde cada una de ellas la vamos a ir denotando con los datos. Tenemos una columna con X, aquí va a ir el dato que estamos ocupando. En la columna de la frecuencia vamos a escribir cuántas veces se repite. Vamos a tener también la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y algo llamado porcentaje, que nos va a permitir para cuando queremos graficar las gráficas de pastel. Entonces, todo esto que vimos anteriormente se va a representar en una tabla. Esta tabla se le conoce como distribución de frecuencia. Y para este ejercicio estamos viendo distribución de frecuencia para datos no agrupados. Vamos a ver entonces un ejemplo claro y lo vamos a llevar a cabo. Observen. Se aplicó una encuesta a una muestra de 30 estudiantes de una secundaria para conocer cuál es el refresco que consumen durante el receso.
de los cuales se obtuvieron los siguientes datos: Coca, Coca, Fanta, Coca, Sprite, Sensao, Coca, Coca, Sprite, Fanta, Pepsi, Sprite, Coca, Sprite, Fanta, Coca, ninguno, Fanta, ninguno, ninguno, Coca, Pepsi, Coca, Sprite, Pepsi, Coca, ninguno, Sprite, ninguno y Coca. Ok, entendamos. En una escuela, en la cafetería, pasaron a comprar 30 chicos, se seleccionaron de forma aleatoria y se le hizo una pequeña encuesta donde se le preguntaba cuál era el refresco que él iba a comprar. Y aquí tenemos los 30 datos de esas personas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Contabilizarlo. Saber cuánto equivale a cada uno. Y de este conjunto de datos podemos tomar en cuenta entonces que 11 personas compraron Coca, 4 personas compraron Fanta, 6 personas compraron Sprite, 3 personas compraron Pepsi, 5 personas no compraron ningún tipo de refresco y una persona compró Sensao. Si hago la suma de estas cantidades voy a llegar a 30, que son las 30 personas que me proporcionaron los datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Empezar a llenar mi tabla de distribución de frecuencia. Primera columna, la X, aquí van a ir los datos. ¿De qué cosas estamos hablando? De refrescos. Refresco. Entonces la vamos a colocar en orden de mayor a menor. Tenemos Coca, tenemos Sprite, ninguno, Fanta, Pepsi, Sensao. Si recordamos en la definición que es la frecuencia, es las veces que se repite el dato. ¿Cuántas veces se repitió Coca? 11 veces. ¿Cuántas veces se repitió Sprite? 6 veces. ¿Cuántas veces se repitió ninguno? 5 veces. ¿Cuántas veces se repitió Fanta? 4 veces. ¿Cuántas veces se repite Pepsi? 3 veces. ¿Y cuántas veces se repite Sensao? Una sola ocasión. Entonces, muchachos, aquí ya hemos llenado nuestra columna de frecuencia y el total de los datos, ¿cuánto es? Debería de darnos, perdón, cambié de la diapositiva, debería de darnos 30. 11 más 6, estamos hablando que sería 17 más 5, 22 más 4, 26 más 3, 29 más 1, 30. Y ese es el total de nuestros datos, 30, y coincide exactamente con los 30 datos proporcionados por cada uno de esos estudiantes que fueron aplicados en la encuesta. Ahora tengo que encontrar la frecuencia acumulada. Si recordamos, la frecuencia acumulada dice que es el mismo dato más el anterior. Empezamos con la Coca. ¿Hay algún dato anterior de Coca? La respuesta es no. Entonces se coloca el 11. Vámonos con el siguiente. El Sprite. ¿Hay algún dato anterior del Sprite? Sí, y es el 11. 11 de Coca más 6 de Sprite, entonces lo tengo que colocar. Estamos hablando que aquí sería 17. Perdón, déjame escribir. Correcto. Vamos con ninguno. ¿Hay algún dato anterior de ninguno? Sí, el 17. Entonces 17 más 5. Estamos hablando que sería 22. Avanzamos con Fanta. ¿Hay algún dato anterior a Fanta? Sí. Sería el ninguno. Entonces 22 más 4 sería 26. Continuamos. Pepsi, hay un dato anterior a Pepsi, sí, el 26. 26 más 3 sería 29. Y el Sensao, ¿hay algún dato anterior al Sensao? Sí, sería 29. Y 29 más 1 sería 30. Nótense cómo la frecuencia acumulada se va acumulando. El dato más el anterior. Como en Coca no hay anterior, se toma el 11. Como en Sprite si hay anterior, sería 11 más 6, nos da 17. En ninguno si hay anterior, sería 17 más 5, nos da 22. En Fanta si hay anterior, sería 22 más 4, nos da 26. En Pepsi si hay anterior, sería 26 más 3, nos da 29.
En censado si hay anterior y sería 29 más 1 nos da 30. Y nótese cómo estos datos coinciden. El último dato de la frecuencia acumulada debe de coincidir con la sumatoria de la frecuencia. 30 y 30 quiere decir que lo hicimos de manera correcta. Ya tenemos nuestra segunda columna llena. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Si recordamos, la frecuencia relativa nos decía que era una división entre la frecuencia y el total de los datos. Si quiero sacar la frecuencia de Coca-Cola, voy a dividir 11, que sería mi frecuencia, entre 30. ¿Cuánto me daría como resultado eso? Vamos a hacerlo. 11 entre 30 me da 0. Déjame activar teclado mayúscula. 0.36. Quiero calcular la de Sprite. ¿Qué tengo que hacer? 6 entre 30. 6 entre 30 me dice que es 0.20. Quiero calcular la frecuencia relativa de ninguno. Sería 5 entre 30. 5 entre 30 me da 0.16. Quiero calcular la de Fanta. Sería 4 entre 30. Me da como resultado 0.13. Quiero calcular la de Pepsi. Vendría siendo 3 entre 30. 0.10. Y finalmente quiero calcular la de Sensao. Sería 1 entre 30. Me daría como resultado 0.03. Entonces, muchachos, aquí lo que se calcula es la frecuencia relativa, que es una división entre la frecuencia y el total de los datos. Aquí la tenemos. Me dice que la sumatoria de esta columna debe de ser el aproximado a 1. Debe de estar entre 0.97 y 1 para hacer un dato correcto. Como no tomé todos los decimales, solamente fui tomando 2 decimales, me es suficiente. Realmente pude tomar 3, 4 decimales. Para este ejemplo solamente tomé 2. Voy a tener un dato muy aproximado a 1. Procedo a realizar esa suma. 0.36 más 0.20 más 0.16 más 0.13 más 0.10 más 0.03. Me da como resultado 0.98. ¿Qué quiere decir esto? Que me aproximo muchísimo a 1. ¿Por qué no me dio el 1 exactamente? Porque solamente tomé 2 decimales. Pero puedo asegurarme de que si estoy lo más cercano a 1, quiere decir que lo hice de forma correcta. Bueno, ¿y cómo se saca la frecuencia relativa acumulada? Básicamente, esta frecuencia relativa acumulada es el dato más el anterior a como era la frecuencia acumulada. Vayamos haciendo esto. En la columna de la frecuencia relativa, ¿hay alguien anterior a Coca? No, entonces se toma el 0.36. Ahora, en Sprite, ¿hay alguien anterior a Sprite? Sí, la Coca. Tengo que hacer la suma. 0.36 más 0.20 me da como resultado 0.56. Vámonos con ninguno. 0.56 más 0.16 me da como resultado 0.72. Siguiente. 0.72 más 0.13 me da como resultado 0.85. 0.85 más 0.10 me va a dar como resultado 0.95. Y 0.95 más 0.03 me va a dar como resultado 0.98. Y si nos damos cuenta, chicos, los datos también coinciden. El último dato de mi frecuencia acumulada coincide con el último dato de mi frecuencia relativa, con la sumatoria de toda la frecuencia relativa.
Listo, ya tengo mis 4 columnas, las del porcentaje para cuando quiero hacer gráficas circulares. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Voy a multiplicar mi frecuencia relativa por 100 para obtener el porcentaje. 0.36% me da como resultado 36. 0.20% me da como resultado 20. 0.16% me da como resultado 16. 0.13% me da como resultado 13. 0.10% me da como resultado 10. Y 0.03% me da como resultado 3. Si hago la suma de estos elementos, me debe estar dando un aproximado a 100%. 36 más 20 más 16 más 13 más 10 más 3 me da exactamente 98. Recordemos que solamente tomamos dos valores dígitos, pero si estamos arriba de entre 97 y 100 estamos en el dato correcto. Y es así como se llena esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Para qué nos va a servir? Porque estamos tabulando los datos, lo estamos organizando para posteriormente, por medio de esta tabla, poder realizar las gráficas. Entonces ya vimos la teoría, vimos los conceptos y ya llegamos a esta parte donde creamos una tabla de distribución de frecuencia. Recordemos algo importante, esto es para datos no agrupados, o dicho de otro modo, datos simples. Ahora les corresponde a ustedes hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Se entrevistó a una muestra de 30 personas para preguntarle qué marca de teléfono celular es su preferido, de la cual se obtuvieron los siguientes datos. Aquí tengo una tabla con los 30 datos que proporcionaron esas personas. ¿Qué es lo que te compete? Hacer el conteo y poder llenar todas las columnas de la tabla de distribución de frecuencia. Te puedes guiar del ejemplo anterior, revísalo con calma y construye la tuya, porque esta es una actividad que tendrás que subir a la plataforma de Teams. Esto sería todo por hoy. Durante la clase, estas tablas, una vez contestadas, las tienes que guardar, porque en las clases siguientes, a partir de ellas, vamos a aprender a elaborar las gráficas. Me despido mandándote un saludo y espero que hayas aprovechado muy bien. Recuerda tomar tus apuntes y practica el ejercicio y resuelve tu actividad. Nos vemos.